¿Qué pasó? Te lo pinchó algo. Yo pensé que te iba para la botella, no, por ti, yo. Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Stephanie. Hola. Buenas tardes, profe. Ángel. Hola. Buenas tardes. Apareció Wandenberg. Claro que sí, biólogo, ¿qué tal? Buenas Oye, tardes. estás vivo, Wandenberg. Sí, ayer tuve inconveniente y no pude asistir, pero ya todo bien ya. Miren, pero ¿alguien ha visto a Macao? Ese creo que no sobrevivió al COVID, creo no. Ese Algo así, muchacho ¿no? es terrible, profesor. Ese muchacho anda perdido. Mira, mira Diego, ¿ya le preparaste la corona entonces para la defunción, para el velorio? Ya lo vamos a quemar, profesor, ¿cómo se llama? Envasado. Lo vamos a envasar, a poner en conservación, como los atunes. Como los atunes. Miren, ayer estábamos discutiendo el tipo de diseño experimental y no experimental y los tipos de variables. Entonces decíamos que ya va, te muestro. Coño, salgan ya. Ok, vamos a esperar que termine la gente de entrar, pero vamos dando clase. Entonces, ayer vemos los fundamentos del método científico, diseño experimental no experimental, y empezamos a ver la general del diseño de estudios biológicos. Decíamos que en los estudios experimentales nosotros podemos controlar todas las variables, o al menos tratar de controlar la mayoría de las variables, porque es un experimento, de un ambiente controlado. Donde uno debe definir cuál es la variable independiente que es la que va a causar impacto sobre un determinado sistema. La variable dependiente es la que se va a ver afectada y es la que vamos a medir. Vamos a medir su variación a lo largo del experimento haciéndole cambios a la variable independiente. Pero luego, en la investigación experimental, entonces, insisto, tenemos un control mucho más preciso del ambiente laboral, del ambiente experimental. En los diseños no experimentales, estamos hablando con la naturaleza. La naturaleza tiene sus propias variables. Obviamente nosotros vamos a definir cuál es la variable dependiente, que es la que estamos midiendo en el ensayo, pero las independientes no vamos a poder controlarlas, porque estamos viendo cómo la naturaleza se comporta ante ciertas variaciones. Un caso que pudiéramos poner como ejemplo sería cómo la biomasa de un sistema se altera con la llegada de las lluvias. Ustedes ven que el ambiente que rodea Manta es un ambiente de plantas de poco porte, hojas pequeñas, es un ambiente, son plantas que viven en ambientes secos. Aquí llueve durante 4 meses al año y luego durante los otros 8 meses no llueve prácticamente nada. Entonces, esto no es un desierto porque la cantidad de lluvia que cae en esos 4 meses pues se infiltra en el suelo y permite que ciertas plantas logren sobrevivir durante esos 8 meses. Pero no es una vegetación muy distinta de la que conseguimos cerca de Poza Honda, por ejemplo, cuando hemos ido allá a la represa. Entonces, si yo quiero ver qué cambios me induce la llegada de las lluvias, puede haber cambios en vegetación
en la fisonomía de la vegetación y cambios en biomasa. Vemos que uno de los árboles que cambia bastante son los ceibos, que se ponen todos verdes durante el verano, pues el ceibo pierde todas las hojas y desarrolla un follaje bastante intenso durante la época invernal, durante la época de lluvias. Entonces, uno pudiera estar describiendo cómo cambian los ceibos su fisonomía con el tiempo. Ahora, fíjense lo curioso, el ceibo tiene unas raíces bastante voluminosas y uno esperaría que las raíces tuvieran acceso al agua durante todo el año. Por lo tanto, esa fisonomía del ceibo para mí es extraña, porque en Venezuela tenemos ceibos igualitos, pero no pierden el follaje. Aquí en Ecuador es que vi que perdían completamente el follaje y me sorprendió, porque yo estaba acostumbrado a ver los ceibos con sus hojas todo el año. Aquí las pierden completamente, lo cual ya les dice que hay un problema de suministro de agua que la raíz del ceibo no logra controlar. El ceibo tiene un tallo bastante voluminoso, bastante gordito, y es muy probable que en él se acumule el agua. Pero de nuevo, si es así, si tiene agua todo el año, ¿por qué pierde las hojas? Algo que yo personalmente no tengo respuesta, pero es evidente que el suministro de agua no es como lo podía pensar de entrada, que permitía que la planta tuviera acceso al agua todo el año, sino más bien tiene acceso al agua durante un periodo corto del año y el resto del tiempo pues pierde las hojas. Entonces, muchas cosas que aparentemente son, pues, cuando uno empieza a buscar evidencia, se da cuenta de que no es tal, las hipótesis no se soportan con facilidad. Entonces, pudiéramos tener entonces hacer un experimento con el ceibo. No lo podemos controlar todo, pero sí podemos controlar el suministro de agua. Entonces yo puedo tener ceibos en una parcela experimental, la voy a dividir en 2 lotes, un lote o varios lotes, ¿no? Un lote va a tener, todos van a tener ceibos, unos van a ser irrigados todo el año artificialmente y otros van a recibir el agua de lluvia solamente. Y vamos a ver si las plantas que son irrigadas artificialmente, que se mantiene un nivel de humedad en el suelo determinado, van a perder las hojas, igual que lo pierden las hojas de los ceibos cuando llega la época de verano y deja de llover. Entonces, a ver, ¿qué pasaría, Ángel? Si vemos que las plantas que son irrigadas artificialmente, así como las plantas que no son irrigadas, todas pierden las hojas. ¿Qué concluirías tú en este caso de los ceibos? Profe, yo recién acabo de entrar a la clase, recién me aceptó. Ah, ok, entonces no puedes responder la pregunta. A ver, Thais, ¿oíste la explicación completa, verdad, del experimento? Sí, pero si lo puede volver a repetir sería mejor. Okay. O sea, la pregunta, no la explicación. Tenemos el hecho de que los ceibos en Venezuela no pierden las hojas, nunca. Los ceibos en Ecuador pierden las hojas completamente y se quedan como unos esqueletos que lucen bien raros, ¿no? Parecen siniestros. Durante la época de lluvia, los ceibos están verdecitos y llega la época de verano y pierden completamente las hojas. Entonces, una hipótesis es el ceibo tiene raíces muy superficiales que solamente captan el agua durante la época de lluvia. Cuando llega la época de verano, la época de sequía, el ceibo no es capaz de captar agua y por lo tanto una de sus estrategias es perder las hojas, como perder los elementos por los cuales se evapora el agua de la superficie de la planta. Entonces la planta sobrevive manteniendo suficiente agua para el resto de las células en el tallo, en las ramas, en las raíces, más no en las hojas, porque son las hojas los elementos
fotosintetizadores y por los cuales ocurre intercambio gaseoso, tanto pérdida de agua como captación de CO2. Es curioso que el ceibo, a diferencia de muchos otros árboles, ¿el tronco de qué color es? Verde. Verde. Por lo tanto, la fotosíntesis ocurre en el ceibo tanto en el tronco como en las ramas como en las hojas. Entonces, aunque el ceibo no tiene hojas, él continúa fotosintetizando. Es posible que ese nivel de fotosíntesis permita que la planta sobreviva, tenga suficiente alimento durante la época de sequía como para mantener los tejidos vivos, pero debe tener un crecimiento muy lento si acaso crece, ¿no? Normalmente las plantas crecen cuando tienes una tasa fotosintética suficientemente elevada como para proveer el alimento que requiere la planta para el crecimiento. Pero es posible que en la superficie del tronco y de las ramas no haya suficiente nivel de fotosíntesis como para permitir el crecimiento, pero sí para mantener viva al resto de los tejidos. Permíteme cerrar la puerta para que la perra no nos moleste. Bien, entonces está ahí. Vamos a hacer un experimento en el cual vamos a regar las plantas. Tenemos las plantas de ceibo en una parcela. Hay muchas plantas de ceibo, vamos a dividir la parcela en varios lotes, por lo menos 6 lotes. A 3 de ellos, que los vamos a distribuir al azar, los vamos a irrigar con mangueras todo el año. Vamos a establecer una cantidad de humedad en el suelo y esa cantidad de humedad la vamos a restablecer todos los días. O sea, no es que vas a inundar la parcela, solamente vas a restablecer una cantidad de agua en el suelo y otras 3 parcelas van a permanecer sin irrigación, solamente van a tener agua cuando llueve y cuando no llueve pues se van a secar. Entonces lo que queremos medir es si los ceibos en las 6 parcelas pierden las hojas igualito o por el contrario las que estamos irrigando logran retener las hojas durante la época de verano. Entonces le hacía la pregunta a Ángel Zambrano. Ángel, ¿qué pasaba si después del ensayo vemos que todas pierden las hojas? Tanto las que están irrigadas como las que están sometidas al ambiente natural de que tiene agua cuando llueve nada más. ¿Ahí se te ocurre o algún compañero quiere pensar? Sí, yo pienso que más bien sería una parte del ciclo del ceibo, una parte del ciclo de vida del ceibo, que tiene que perder follaje en cierto tiempo de vida y luego volver a recuperar. También podría ser por la condición de nutrientes que se encuentran en el suelo, como usted dice, que en otras partes sí se ve que tiene follaje y aquí no. Claro, pero las plantas de ceibo que están aquí en Ecuador están adaptadas a un ambiente distinto del ambiente de Venezuela, de Caracas, donde yo veía los ceibos con hojas todo el año, ¿no? Entonces es posible que esto sea una subespecie de ceibo que se adaptó a las condiciones tan drásticas de Manabí, con agua durante 4 meses al año y sequía durante el resto del tiempo. Entonces, si la planta perdiera las hojas igual en todas las parcelas, con o sin irrigación, se apoyaría la hipótesis de que es un fenómeno fenológico. O sea, hay una respuesta de las hojas a la estación del año y llegado el momento, las hojas se caen, independientemente de que haya agua o no. Sí, sería más bien una respuesta fisiológica, ya estamos refiriéndonos a que si es una adaptación ya generada por el clima en el que nos encontramos, el ambiente en el que estamos. Claro, claro. Y por el contrario, si tenemos que las plantas irrigadas no pierden las hojas, pues entonces apoyaríamos la hipótesis de que es la falta de agua la que está condicionando la pérdida de hojas. Y si le diéramos agua todo el año, pues tendríamos ceibas con hojas todo el año. Ok, entonces vemos que en este experimento hemos controlado la humedad del suelo, la hemos fijado
como un patrón, porque no es que yo voy a echar agua indiscriminadamente, yo tengo que echar agua hasta cierto nivel. ¿Y cuál va a ser ese nivel? Bueno, en el caso de que cuando llueve el suelo se humedece hasta cierto punto, yo voy a usar eso como símil. Voy a medir después de una lluvia cómo el suelo queda humedecido y ese es el nivel de agua que yo voy a colocar diariamente en las parcelas irrigadas. ¿Se entendió esta parte? Fíjense que muchas veces tenemos que colocar nuestros ensayos en condiciones conocidas, fijas, para evitar variabilidad entre las réplicas. En este caso tenemos 3 réplicas de parcelas que vamos a irrigar y la cantidad de agua que echemos en ella debe ser similar. De lo contrario, no vamos a tener realmente réplicas. Y entonces el experimento pierde validez. Estamos grabando. ¿Cómo se ve si estamos grabando? Ah, sí, sí, está grabando. Entonces, estamos mencionando los tipos de variables, dijimos variables dependientes, independientes, las fuentes de variación. ¿Qué son las fuentes de variación? Es todo parámetro ambiental que puede causar perturbación en el experimento. En el caso del que acabamos de diseñar, Thais, o no sé si fue Thais o otra persona, que habló de los nutrientes. Sí, profesor, era yo. Ajá. Tú hablaste de los nutrientes, Thais. Es posible que los nutrientes constituyan una fuente de variación, y entonces, ¿qué haríamos para controlarlo? Para que no sea una fuente de variación. En este caso sería un control ya, si ya es ausencia de nutrientes, enriquecimiento con nutrientes aditivos, Ok. como se realizan en el plan nutritivo. ¿Y a qué parcelas se los agregaría, Thais? ¿A las que vas a irrigar o a todas? Yo creo que más bien a las que vamos a irrigar, porque a las que no están siendo irrigadas no existe ¿cómo se dice? Un flujo de esos nutrientes hacia el subsuelo. Entonces no había una penetración de los nutrientes y no pueden ser aprovechados. Pero ¿y cuando llueve, Thais? En este caso sí, pero si usted dice que a los que estamos irrigando, sí, a los que estamos irrigando, otros que no van a tener ningún tipo de irrigación o lluvias ni nada de eso. Ya. Pero uno pudiera agregar los nutrientes en la época de lluvia. Se los agregas a todas las parcelas por igual y los nutrientes que iban a quedar en el subsuelo van a quedar lavados y van a percolar. Al menos trata de reducir la variabilidad por nutrientes, agregándoselo a todas. Piensen que muchas veces esta falta de control de las variables influyentes nos puede causar perturbación en el experimento hasta el caso de hacerlo, de destruir el experimento. El experimento pierde validez, entonces no importa qué resultado tengamos, no lo podemos interpretar porque uno no va a saber si fue la variable que yo estaba controlando o las otras variables perturbadoras que yo no pude controlar. Por eso es tan importante el control de las variables indeseadas o variables que me influencien en el experimento y yo tengo que actuar de la manera mejor posible controlarlas. Temperatura, luz, nutrientes. En este caso, mi variable independiente es agua. Es la que yo quiero controlar, la que yo quiero medir, cuál es el efecto del agua. Pero tengo muchas otras variables perturbadoras que tengo también que controlar. Ahora, otro elemento que me interesa que ustedes estén al tanto. Cuando establecimos las parcelas, ¿cuántas establecimos? 6. 3 en unas condiciones, 3 en otras.
¿Y por qué no 30? No se me queden callados. Sería más difícil de controlarlo. Bueno, en primer lugar, el tener 30 parcelas boscosas es primero un esfuerzo muy grande, un costo muy alto, y a veces pues no tenemos el dinero para poder cubrir en este experimento que es relativamente simple. La respuesta realmente la vamos a ver más adelante en el curso, que es uno establece el número de réplicas para un ensayo de acuerdo con la variabilidad del ensayo. O sea, no me lo saco de la manga, sino que yo mido la variabilidad y en función de esa variabilidad se establece el número de muestras. Pero por lo general hay un número mínimo de muestras que es 3 o 4. Menos de eso es difícil trabajar con estadística. Ahora, ¿qué diferencia tiene la palabra población de muestra? ¿Alguien se anima? Población es todo, pues todo, profesor, son todos los seibos. Y muestra solo es la parte que vamos a tomar, como una parte del pastel. La población sería todo el pastel y la muestra una parte del pastel. Ok, correcto. Los ceibos son una especie que está distribuida en el Ecuador, en cierta zona de la costa, y de esa población vamos a tomar una muestra que es los ceibos que tenemos en las 6 parcelas, en las cuales vamos a medir. Y muestreo es una técnica para tomar las muestras. El muestreo puede ser regular, puede ser aleatorio o puede ser estratificado. Entonces, vamos a pasarnos al... Cuando yo tengo en el caso de los ceibos, yo tengo que medir cuáles tienen hojas y cuáles no. Entonces, yo voy a marcar los ceibos, no son tantos tampoco, en las 6 parcelas, los voy a numerar y voy a anotar, a lo mejor 2 veces a la semana, paso por todos los árboles y anoto si tiene hojas o no tiene hojas. Yo tengo un registro cada 3 días de las características fenológicas que tienen los árboles en las 6 parcelas. Entonces, esto es un muestreo de la población completa, porque tengo mi muestra de ceibos, una cantidad en cada parcela, y los tengo anotados y voy a medir todos. Cada 3 días yo hago un recorrido de todas las parcelas y voy a anotar quién tiene hojas y quién no las tiene. De esa manera yo tengo un registro total de la población. Ahora ustedes dirán, pero bueno, eso a lo mejor no es necesario. Basta con muestrear algunos ceibos y no todos. Porque si en total tuviera 100 ceibos distribuidos en las 6 parcelas, tendría unos 12 o 13 ceibos por parcela. Claro, son 100 que tengo que recorrer. Pudiera a lo mejor trabajar con 3 ceibos por parcela y más que suficiente. Me daría 18 y no tener que revisar 100 árboles, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre muestrear todo y hacer un muestreo aleatorio. El muestreo aleatorio es tan válido como el muestreo completo. Entonces, vamos a ver qué diferencia tiene un muestreo aleatorio, un muestreo estratificado, un muestreo regular. En el caso de un sistema, de un ambiente muy homogéneo, pongamos la playa del murciélago. Identifican el murciélago, ¿verdad? Entonces, vamos en la playa del murciélago hay unos caracoles del género Olivela, cuya densidad queremos medir. Pero cuando yo veo la playa del murciélago, es un ambiente muy homogéneo.
La arena, hay una diferencia con respecto al agua, pero cuando me paro en un sitio, cualquiera de la playa, y mido a lo largo de la playa, yo veo que es muy homogéneo. Entonces, no habiendo una heterogeneidad evidente, yo establezco un muestreo regular. El muestreo regular tiene las mismas características que un muestreo aleatorio porque yo no estoy sesgando el sitio donde voy a tomar la muestra, sino que para mí cualquier sitio es igualmente bueno, ya que es un ambiente homogéneo. Entonces, yo empiezo a caminar y voy a decir, cada 50 pasos voy a tomar una muestra. Voy a tomar con una pala, tomo 100 gramos de arena, lo cierno en un sedazo que tengo en la mano y voy a contar cuántos caracoles hay, porque mi pregunta es, ¿cuál es la densidad de caracoles a lo largo de la playa? Entonces, empiezo, camino 50 pasos, tomo mi primera muestra, 50 pasos más, segunda muestra, 50 pasos más, tercera muestra, y la playa del Murciélago empieza en el Murciélago y termina por Barbasquillo, o sea que es una playa bastante larga. Entonces, no hace falta recorrerla completa, yo calculo que ya con dar 10 veces 500 pasos es suficiente para que la muestra sea representativa de la población de Olivelas en esa playa, ¿no? Entonces, yo he tomado 10 muestras de 100 gramos cada una y tengo en 10 bolsitas, 10 funditas, los caracoles que recogí en cada una. Yo los puedo contar, los puedo pesar y tengo estimado, los puedo medir inclusive, tengo una idea de cuál es la estructura de tallas y la densidad de esos caracoles en la playa. Entonces, esto responde a un muestreo regular. En el mar, tenemos la superficie del mar es también relativamente homogénea, pero el fondo ya no lo es, porque el fondo me cambia en profundidad, en primer lugar, y puede también cambiar en tipo de fondo. Hay fondos rocosos, fondos arenosos, fondos con grava. Entonces, el tipo de fondo sí me puede alterar el tipo de muestreo. Entonces, de lo que yo veo en la superficie, o la aparente homogeneidad superficial no necesariamente se reproduce en el fondo. A veces sí. A veces uno se pone una máscara y ves el fondo y ves que es tan regular como lo que ves en la superficie, ¿no? Entonces, lo que los oceanógrafos hacen cuando están haciendo muestreos a lo largo de la playa es que, en el mar, pregunto, hay una pantalla, yo sé que en algún momento yo vi que había una pantalla que uno podía usar. No, no veo pantalla. Bueno, entonces no me queda más remedio que irme a compartir en Excel, en PowerPoint, y ok, ¿se ve? Por lo menos tenemos una superficie para escribir. Está cargando. Ya sí se ve. Ya, ok, entonces vamos a colocar la línea de costa para que vean cómo son. Oye, no me quiere. Ok, ahí se ve esa figura, esa línea. Sí, biólogo. Debería ser la más gruesa. Ok, ahí se ve bien. Entonces, ahora normalmente los buques oceanográficos se van a empezar en una zona de la costa y van a hacer un muestreo regular cada tantas estaciones, cada tantas millas. Entonces, yo puedo, a ver si le da la gana.
¿Se ve, no? Sí, se ve. Voy a Sí, sí, cambiar sí. el color. Ok, entonces el barco va a hacer este recorrido. Comienza alejándose de la costa, llega a un extremo, sigue paralelo a la costa, entonces en cada tantas millas toma una muestra. Esto se llama, de nuevo, un muestreo regular, donde yo tengo aquí la costa de Ecuador, pongamos que esto es el extremo de la chocolatera, y me voy hacia Esmeraldas. Entonces, cada tantas millas yo hago esto, tomo una muestra, ojalá pudiera poner en valores de... Ok, aquí estoy poniendo las estaciones, ustedes se las imaginan. Entonces, cuando les toque hacer cruceros oceanográficos, van a ver que les va a tocar también hacer esto mismo. Entonces, eh, hemos cubierto una amplia zona, pongamos, cubrimos la península de Santa Elena. Luego sigo el crucero y me voy hacia Manabí. No, broma, no me quiere trazar la siguiente raya. Ok, entonces ahora tengo ya, estoy en las costas, estaba en Península de Santa Elena, ahora estoy en las costas de Manabí, y igualmente yo voy a establecer mis estaciones. Bien, ahí sigue, ¿no? Entonces, ustedes se dan cuenta que este crucero puede costar mucho, ¿no? Piensen que un barco oceanográfico puede costar 4 o 5 mil dólares diarios, ¿no? La operación de ese barco. Y Ecuador puede que lo contrate por una semana. Entonces, vamos a hacer un muestreo desde Esmeralda hasta El Oro y le toca a ustedes como miembros de la, ahora me está entrando para el INOCAR, diseñar las estaciones de muestreo que se van a hacer, desde la costa hasta cierta profundidad, y el barco pues va a hacer muestras, va a tomar muestras de fondo, puede tomar muestras de superficie, de peces o de plancton, y de esa manera tenemos entonces una idea de la biomasa de comida, de plancton que hay en un sitio, la biomasa de peces. Los barcos trabajan con sondas, entonces yo puedo estimar no solamente la cantidad de peces que hay debajo del barco, sino que si, como el barco también puede arrastrar, yo tomo una muestra y sé esa masa de peces que veo debajo del barco con la sonda, yo la muestreo con una red que tiro al agua y verifico qué especies son. O sea, la sonda me da una marca en dice, a tal profundidad hay tantas toneladas de peces, pero no sabemos qué pez es, puede ser pinchagua, puede ser botellita, puede ser carita. La única manera de saberlo es lanzar una red a esa profundidad
El barco se devuelve, busca esa profundidad, lanza la red, captura y de ahí yo voy a saber esa mancha que yo veía, qué especie era la que la estaba formando. Entonces, estos se llaman cruceros de ecointegración, porque la sonda me está indicando dónde están los peces y el arrastre de la red me está indicando qué especie es. La sonda también me va a decir cuántas toneladas hay. Entonces, si yo hago eso mismo con un muestreo como el que están viendo aquí en la pantalla, yo puedo llegar a estimar cuánta pinchagua hay en el Ecuador en un momento determinado. Igualmente puedo hacerlo con la pinchagua, con la botellita, con las caritas. Funciona con pelágicos. ¿Por qué no funciona con demersales? Anthony, ¿se te ocurre? Anthony, abre el micrófono. ¿Cómo dijo, profe? ¿Por qué la sonda me da información de los pelágicos, los que están en la columna de agua nadando, pero no me da información de los lenguados, de los camotillos, de otros peces, la curvina de roca? ¿Qué pasa? Que la sonda no me puede dar esa información de cuántas curvinas de roca hay en un sitio. Sería por la profundidad, ¿no? No, tú puedes trabajar a 5.000 metros de profundidad si quieres, pero lo que está en el fondo, pegado al fondo, la sonda no te lo discrimina. Porque está tan pegado al fondo que tú no sabes si es fondo lo que estás viendo, si es la sonda, todo sólido hace rebotar la onda de sonido. El barco va emitiendo un sonido. Ese sonido pega del fondo y rebota. Es el rebote lo que la máquina capta y dependiendo del tiempo que tardó el sonido en rebotar, la máquina sabe cuál es la profundidad en que está. Porque la velocidad del sonido en el agua se transmite a una cierta velocidad. Entonces, si yo mido el tiempo, yo puedo saber a qué profundidad está lo que está rebotando. Entonces, yo puedo tener pinchagua en el agua. El barco está en la superficie, pero la pinchagua puede estar a 30 metros de profundidad. Y el fondo está a 500. Entonces, lo que está en el fondo directamente, yo no lo puedo distinguir del propio fondo. Por eso es que estos cruceros de evaluación de la fauna en los países se hacen solamente con recursos pelágicos. Si yo quisiera muestrear entonces lo que está en el fondo, ¿qué tengo que hacer? Anthony o Diego, ¿se les ocurre? Con la sonda no funcionan los recursos de fondo, solamente los de la columna de agua. Pero entonces los de fondo, ¿qué puedo hacer para muestrearlos? Que se puede bucear o algo, no sé. No, a 500 metros es imposible, Diego. Entonces, ¿qué pesca? Un radar, bro. No, el radar tampoco. Algo más simple. Mandar jaulas. Puedo mandar jaulas, sí, trampas. Coloco trampas con NASA, con carnada, y veo lo que me cae. Eso es una posibilidad. Dime. Una compañera dice que si le puede permitir el ingreso a la clase. Ok, es que yo estaba permitiendo ingresos, pero por alguna causa, a ver, admito a todos. Está Génesis, Adrián Mantuano, Génesis Arcentales, Leilin García. A ver si entran todos ahora. Ya, Génesis Valareso. Bien. Entonces, volvemos otra vez a... Entonces, este tipo de muestreo, ustedes se lo van a encontrar muy a menudo, sobre todo si ustedes son funcionarios de una institución que tiene barcos oceanográficos, como el Instituto Oceanográfico del Ecuador, el INOCAR. Pero también puede estar en las universidades y les toca hacer el muestreo y diseñar el patrón. Me ha tocado a mí hacerlo, por eso les digo que
igual les puede tocar hacer el muestreo. Entonces, cuando son recursos pelágicos, usamos ecosondas y usamos redes pelágicas que lanzamos al agua a la profundidad donde la ecosonda me indicó que había peces. Y cuando son recursos demersales, los que están por el fondo, usamos una red de arrastre demersal. La red de arrastre pelágica es la que vamos a usar con recursos pelágicos, pues. Entonces simplemente yo lanzo la red, la arrastro durante un tiempo y verifico lo que cayó en ese sitio. O sea, inclusive las mismas estaciones que estamos viendo aquí las podemos usar tanto para los pelágicos como para los demersales. Entonces, estos son muestreos regulares, porque la homogeneidad del ambiente me permite diseñar el muestreo de esta manera. Vamos ahora a otro tipo de muestreo. Los políticos, en época de elecciones, suelen hacer encuestas, ¿cierto? Entonces, cuando yo quiero saber por quién votará la gente, yo tengo que hacer una encuesta, pero la población no está distribuida de una manera uniforme en el Ecuador. Hay provincias como Guayas y Pichincha que tienen una mayor densidad de población, le siguen la provincia de Azuay y la provincia de Manabí en cantidad de habitantes, y luego viene una cantidad de las otras 20 provincias que van a tener una cantidad de habitantes mucho menor. Entonces, la pregunta es, ¿cómo distribuyo yo el muestreo? Asigno igual cantidad de muestreadores a Morona Santiago que a Guayas. Caís, dime. Caís, abre el micrófono. Sí, en este caso sería algo así como cuando hacemos los lotes. Se designa mayor cantidad para uno y menor para otro. Ok, entonces, como hay mucha mayor cantidad de personas viviendo en Guayas, la cantidad de muestreadores que yo debo mandar va a ser distinta. Yo puedo mandar un grupo a Morona Santiago, otro grupo a Azuay, otro grupo a El Oro o a Guayas. Pero el tamaño de mi grupo de muestreadores va a ser una función de la cantidad de personas que hay en cada provincia. Correcto, ¿verdad? Entonces, esos muestreos... Dime, Taís, que no se oye bien. En este caso nos estaríamos infiriendo en los datos, porque sabemos de lo que vamos a realizar el muestreo. No se logra entender lo que estás diciendo. ¿Lo repites? En este caso, estaríamos infiriendo en los datos que ya tenemos antes de realizar el muestreo, que en unas provincias tenemos mayor cantidad de personas y en otras menor. Es correcto. Nosotros nos basamos para preparar las encuestas en la información del Instituto Ecuatoriano de Estadística, el INE, Instituto Nacional de Estadística. Ellos nos van a decir cuántas personas están, el tamaño poblacional de cada provincia. Eso se hace durante el censo. Y luego el censo te hace proyecciones para mantener actualizado el número de personas en cada provincia. Porque cada 10 años vamos a contar a todos los ecuatorianos. Pero entre épocas de censo tenemos que tener un estimador corregido de cuántas personas quedan. Entonces, para eso se hacen muestreos en las ciudades del Ecuador para llevar tener un estimado de cuál es la densidad de la población en cada provincia o en cada ciudad. Porque esto es muy importante. ¿Conocen lo que es el situado constitucional? No. Ok, es la cantidad de dinero que el gobierno federal debe asignar a cada municipio. Y eso se establece en función del número de personas que habitan en el municipio. Entonces, cada municipio necesita tener un estimado de la cantidad de habitantes, porque según haya más o menos, el Estado ecuatoriano le va a dar más o menos dinero
Entonces, el saber los habitantes de una provincia, los habitantes de un cantón, es súper importante, porque en función de eso vamos a recibir dinero por parte del gobierno y eso está establecido en la Constitución. Por eso se llama situado constitucional. Entonces, el saber la cantidad de personas, el muestrear, y el muestrear entre censo y censo, porque en el censo se cuentan todas las personas, o al menos se intenta. Pero entre censo y censo tenemos que tener un estimador también de cómo va variando la población. Y para eso entonces, si tenemos que en una ciudad hay 10.000 unidades habitacionales, durante el censo muestreo las 10.000, pero entre censo y censo podemos muestrear a lo mejor 20 cada 6 meses. Y yo entonces tengo un estimado de cómo cambia la población en esas 20 unidades habitacionales de la provincia X, y yo sé si el número de habitantes me está disminuyendo, me está aumentando, o qué es lo que está pasando con él, ¿no? Entonces, estas técnicas de muestreo, si trabajaran en el censo, en el INE, pues las pondrían a prueba. Este muestreo que estamos haciendo ya no es regular, el muestreo que estamos haciendo en la ciudad, según su número de habitantes, se llama muestreo estratificado, porque yo establezco unos estratos de muestreales dependiendo del tamaño de la población. Entonces, en Guayas y en Pichincha voy a tomar más muestras que en Morona, Santiago o en Cuenca. Entonces, necesito que ustedes se percaten de la diferencia de los distintos tipos de muestreo. Muestreos regulares, muestreos aleatorios. La relación que tiene el muestreo regular y el muestreo aleatorio, les decía que las muestras son insesgadas. ¿Qué significa el sesgo? Que algo tiene sesgo. Si el árbitro del partido de fútbol está sesgado, ¿qué va a hacer? Va a ver el gol que metió un equipo determinado y lo va a anular. Eso sesgo, profesor, puede ser en las encuestas también, por ejemplo, si es que va a ser, solo hace encuestas en un barrio más humilde, en un barrio más, donde la gente tiene más dinero. Si usted va solo a un barrio pobre, a lo mejor votan por un partido más de izquierda. Y si solo hace encuestas en puros barrios humildes, entonces el candidato que va a ganar va a ser el de izquierda. Entonces tiene que hacer o sea, bien homogénea, tiene que ser la distribución. Claro, tiene que responder el muestreo. Sería pasar por alto la información, ¿no? Bueno, el sesgo es cuando uno intencionalmente incorpora una información en un determinado proceso. Si yo selecciono lo que voy a muestrear a voluntad propia, sin que responda a un criterio académico, por ejemplo, a mí me interesa que el candidato de izquierda crea que tiene buenas perspectivas de ganar. Entonces yo muestreo solamente en las comunidades más pobres, como decía Diego. Pero, ¿cuál sería la realidad? Muestrear de manera proporcional al número de personas. Si hay muchos más barrios pobres que barrios de personas con clase media, entonces yo debería mantener una proporción. Voy a trabajar, si hay 2/3 de barrios pobres y 1/3 de barrios de gente acomodada. Entonces, el número de encuestas debe también responder 2/3 en comunidades pobres, 1/3 en comunidades acomodadas económicamente. O sea, yo trato de mantener el peso que aporta cada tipo de comunidad al muestreo. Y para eso, pues, lo hago proporcional al número de habitantes que hay en cada sitio. Pero la muestra, si yo la sesgo, yo puedo decir, bueno, voy a tomar todas las muestras en comunidades pobres. Y las comunidades de clase media acomodada no las considero. Ese muestreo está sesgado. Y por lo tanto, no responde a la realidad que queríamos medir. Entonces, un muestreo como el que estamos viendo en la pantalla es un muestreo regular, pero es insesgado. Yo no sé qué había en ese sitio antes de tomar la muestra.
Entonces, es lo mismo que yo hubiera tomado las muestras de esa manera regularmente o que la haga de una manera aleatoria. Aleatorio significaría que yo tengo 3. Ok, a lo mejor si lo hago aleatorio me va a decir que yo tengo a lo mejor me daría así, yo reporto así, 5 muestras aleatorias y me caen así, 3 de este lado y 2 de arriba. Entonces, arriba tengo muchas menos muestras que abajo, ¿no? Pero en este caso, los muestreos regulares que se hacen en ambientes muy homogéneos, pues tienen las mismas prerrogativas, como son muestras insesgadas, los mismos principios estadísticos son válidos para ambos tipos de muestreo. Entonces, vamos a seguir ahora con el muestreo estratificado. Entonces decíamos que yo establezco los estratos en base al número de personas y tengo entonces en Pichincha, en Quito, una cantidad, en Manta, en Manabí, Azuay, tengo otra cantidad que sigue en densidad poblacional y luego tengo un conjunto de provincias, de 20 provincias, que es la mayor parte del país, con población mucho menor. Entonces, a lo mejor no tengo que mostrar todas las provincias, sino que las otras 20 muestré a lo mejor 6. Y mando un número más bajo de observadores a cada una de las 6, ¿no? Entonces, ahora tendría entonces un muestreo de la población del Ecuador, las 4 provincias más densas y las 6 provincias menos densas, y con eso he cubierto las 24 provincias sin haberlas muestreado todas. Ok. Entonces, el muestreo estratificado también va a ser aleatorio. Cuando yo tengo, a ver, una muestra, ¿cómo sé yo que el muestreo es aleatorio? Cuando yo selecciono al azar el elemento que voy a entrevistar. Una vez me tocaba, iba con mi hijo, uno de mis hijos, de viaje, y para que el niño no se fastidiara, pues yo inventaba actividades en el camino, pues eran 8 horas de Cumaná, donde vivíamos, hasta Caracas. Y bueno, entonces, una vez le pregunté, ¿cómo saber cuántos vehículos, qué marcas de vehículos son más comunes en Venezuela? Entonces, él tenía un papel y iba a anotar las marcas y luego iba a anotar con un palito cada carro que pasaba, verificaba la marca y anotaba con el palito. El problema es que los carros pasaban tan rápido que no podía, perdía la posibilidad de muestrear. Entonces decidimos hacer cada 5 carros que pasen, tú anotas la marca. Entonces ahí sí, ahí contaba 1, 2, 3, 4, 5, y como tardaban en pasar 5 carros, entonces le daba tiempo a anotar la marca del carro. Entonces ahí sí funcionó. Entonces él iba contando durante unos cuantos minutos, cada 5 carros anotaba 1, y nos llevamos una sorpresa. Yo no sabía que Chevrolet representaba el 50% de los vehículos que hay en Venezuela. Y el otro 50% son todas las demás marcas.
Aquí en Manta no lo he hecho, ¿no? Pero me imagino que la Hyundai se lleva en los cachos a la mayoría. Luego le sigue la Chevrolet, ¿no? Y con seguridad, Citroën, Toyota, Mazda, quedan por fuera, ¿no? Uno ve la mayoría de los taxis que son de marcas tipo, o son Hyundai o son Chevrolet. Bien, entonces, ve que con mi hijo pude hacer un muestreo aleatorio. Mm, Ya va, un segundo. Bien, seguimos. Entonces, un muestreo, en el caso, a ver, aleatorio significa que las muestras fueron seleccionadas al azar. Y eso me da una enorme ventaja, y es que en lo que yo deduzca en cuanto a promedios, en cuanto a tendencias de una zona, si la muestra fue seleccionada al azar, significa que es representativa, porque lo que yo concluya de ahí es válido para toda la población, aunque no la haya muestreado. Mientras que si yo sesgué la muestra, no va a ser representativo, sino de la muestra que tomé, pero no de la generalidad de la población que estoy trabajando. ¿Se entendió esa parte? Diego. Sí, profesor, sí se entendió. Necesito que comprendan la ventaja del muestreo aleatorio. Porque el muestreo aleatorio me permite extrapolar. Y aunque yo... ¿Qué quieres? Me permite sacar en conclusión que la característica que yo tomé de una muestra aleatoria en una población es representativa de toda la población. No tengo que mostrar a todo el mundo. Basta con mostrar unos cuantos y yo puedo tener el mismo valor que si hubiera muestreado a todo el mundo. Si estuviéramos en clase, lo pudiéramos hacer. Ya en cursos anteriores hemos tomado, por ejemplo, yo tomo la estatura de los primeros estudiantes que están sentados cerca del pizarrón. Y digo, bueno, esta muestra es representativa de todo el salón. Entonces, lo cual no es cierto, porque yo seguía la muestra y solamente tomé los estudiantes que estaban sentados adelante. Y los que estaban al medio y atrás no los tomé en cuenta. Pero entonces ahora voy a comparar la talla de esos estudiantes con la talla de todo el mundo. Y le pido a todos los estudiantes que me den su talla. Entonces, tengo la talla real, el promedio de todos los estudiantes, ustedes son... son 26 estudiantes. Entonces yo tengo el promedio de los 26 y el promedio de los 5 estudiantes que estaban sentados adelante. Es muy probable que ese promedio de los 5 estudiantes no coincida con el promedio general. Pero si yo hubiera tomado 5 estudiantes al azar, ¿y cómo lo puedo hacer? Agarro una tabla de números al azar y escojo 5 estudiantes entre 1 y 26. Tomo esas tallas de los estudiantes entre 1 y 26 y lo promedio. El promedio seguramente va a ser el mismo que el promedio general de los 26 estudiantes. Mientras que los estudiantes de los primeros 5 no va a ser similar porque es muy probable o que son estudiantes más pequeños, de menor estatura,
que se sienten adelante para que los demás, los más altos, no les permitan, no les impidan ver. Bueno, entonces, estos conceptos de muestreo regular, muestreo estratificado, muestreo aleatorio, está comprendido. Piensen que lo van a usar luego en los ejercicios de este curso, ¿eh? Miren, vamos a aprovechar a pasar la lista. Yo creo que no me queda... Ok, vamos un momentito a pasar la lista antes que se me pase el tiempo. Ok, Génesis Arcentales está. Anthony Barresi está. Ahí Presente. está. Javier Briones. Presente. Ajá. Arcentales no está entonces. Génesis no está. Bien. María Carofilis. Fátima Cedeño. Fátima, ¿estás? Presente. Ajá. Andrew de Mera. Presente. Uh-huh. Stephanie Espinales. Presente. Brian García. Presente. Joao. ¿Joao no está? Presente. Ajá. Leilin. Presente, profe. Presente. Pierina. Presente, Joao García. Ajá. García. Joao García. Sí, ya. Andrea Gómez. Presente. Cristian Lord. No está Cristian. Presente. Adrián. ¿Estás Presente. ahí? Presente. Ya va. ¿Y Cristian está? Cristian, dime si estás. Presente, profe. Ah, sí está, entonces, ok. Presente. Kelly Marín. Belia Melín. No está. Diego está. Juan Carlos Mero. Juan Carlos. Se le cerró ahorita, profe, pero está ahí esperando que la acepte, dice. Ah, caramba, déjame aceptarlo entonces. Sí, Juan Carlos está aquí. Ok. Yaneli Michelle. Palma. Milena Pincay. Milena no está, ¿no? Wandenberg está. Sí, presente. Jesús Sánchez. Sánchez John. Está Jesús. Génesis Valareso. Víctor Vinces. Presente, biólogo. Génesis, ¿no? Presente, Vinces. Ok. Profe. Mateo. Mateo está, ¿verdad? Sí, presente, biólogo. Y Ángel Alexander también. Ángel Zambrano. Bueno, solamente vuelvo. Presente, profe. Sí, ya. Vuelvo a hacer lo que me faltan. Jesús Darío, Milena Marie Claire, Kelly Aileen, María Icaya, María y Ciara, y Génesis Dayana. Ok, no están entonces. Bien. Ok, bien. Un último elemento es la replicación. ¿Por qué replicamos? Cuando uno, si yo tengo una muestra solamente, no tengo variabilidad. Si yo tengo dos muestras, bueno, al menos tengo dos. La variabilidad la voy a medir en base a dos sujetos. Pero esa variabilidad no es muy representativa de dos personas, una población. 3 usualmente es lo mínimo que uno
acepta, y usualmente tomamos muestras un poco mayores, ¿no? 5. Lo que pasa es que repetir un experimento muchas veces puede ser muy costoso, pero al menos 3 es lo mínimo, porque si algo pasa y una muestra se pierde, al menos quedarían 2. Porque tengo 2 y pierdo una, ya no tengo variabilidad, y al no haber variabilidad no puedo hacer estadística con los datos. ¿Se acuerdan de la prueba de Student? Cuando la vieron con el profesor Kleber. Sí, profe, sí. Ok, en la prueba de Student, como toda prueba de comparación de medias, tengo paramétricas, ¿no? Las no paramétricas son distintas. Las paramétricas, tomo la promedio 1 menos promedio 2 y lo divido entre una variabilidad. Una variabilidad que es función de las variabilidades de cada promedio. Pero si no tengo variabilidad, pues no tengo tampoco la posibilidad de compararlas. Entonces, la única manera de hacer estadística es que yo tenga más de una muestra medida. Y usualmente más de 3 muestras medidas. Pero no hace falta que yo tenga 50 muestras medidas, porque el costo se hace sumamente elevado y llega un momento que ya no podemos trabajar porque no tenemos esos recursos simplemente. Entonces, el 3 como número apropiado, hay investigadores que insisten que sea 4 las muestras con las cuales trabajen para poder tener una representación más, más fidedigna de la población que están trabajando. Entonces, la replicación es fundamental. Sin ella no vamos a poder hacer estadística. Ayer no les pasé los libros, ¿verdad? No, profe. Sí, eso se me pasó. Bueno, Anthony, tenemos ya el chat hecho con este grupo. ¿Cómo dice, profe? Tenemos el chat de WhatsApp hecho con este grupo. No, creo que no. Ustedes no forman, no todos están en el mismo semestre. La mayoría Bueno, sí, porque son mis estudiantes del semestre pasado, antepasado. No, la pregunta es si ya está constituido un grupo donde están todos ustedes, lo que habría que agregarlo. No hay grupo, no hay grupo. No hay grupo, pero no hay presidente tampoco. no hay presidente tampoco. Es que necesitamos constituir un grupo, porque cuando tengo información, yo necesito pasárselas. La pregunta es si tenemos los teléfonos de todos ustedes. Pero había grupo. En el semestre antes pasado, cuando les di clase, ¿qué pasó? Hay que crear otro, hay que crear otro. Estén todos. Bien. Ahora, pero hagamos una cosa. A ver, sí. Montanero que lo cree, pues. Dime, Diego. Montanero que lo cree, él tiene los números de todos. Adrián, Aarón, ¿tiene los números? Confirma, Aarón. No tiene el teléfono. Tiene Yo lo el puedo teléfono. crear, pero algunos no los Dime. tengo, pero ahí cada uno va ingresando a lo que tiene contacto. Pero tú tienes los teléfonos de todos tus compañeros. Aarón, confirma. Bueno, de la mayoría, pero de la mayoría los tengo, pero los que no los tengo, ahí los demás los pueden agregar. También, ok. Entonces, el grupo se va a llamar Diseño. Dime, María. No, profesor, soy Génesis. Lo que pasa es que no voy a poder
viendo el partido en mi casa y sonaba muy alto. Pero ya me vine a otro lugar donde podía escuchar. O sea, que Aarón lo cree, igual me puede hacer administrador, que yo también tengo algunos compañeros del curso de contacto. Bueno, Aarón, yo te voy a pasar el archivo Excel con todos los nombres para que tú verifiques, pero dime tu correo, tu teléfono, Aarón. A ver, anote, profe. Ajá, 09. 9, Ajá, 9, 999, ajá. 70, 8251. 78251. Ok, perfecto. Al terminar la clase, yo te paso entonces el archivo Excel con todos los nombres de los muchachos que están inscritos en el curso y tú verificas por ahí si te falta alguien, ¿no? Ya, profe, listo. Bien. Entonces, yo necesito los correos de todos para poderles autorizar a que accedan a las clases que van a quedar grabadas. Ahora, ¿cómo me mandan los correos? Hasta Los puedo ahora, mandar por el chat y usted los puede copiar ahí, este biólogo. bueno, una vez que creemos el grupo, ustedes mandan al chat los correos. ¿Hacemos eso? Bueno, sí, mejor ahí, porque algunos no están conectados a esta clase hasta ahora todavía. Porque decía yo en el chat aquí de Zoom, pero algunos no están conectados, así que mejor si en el chat de WhatsApp, que ahí sí estarían todos ya. Ya, ok, vamos a hacerlo así. Entonces, Aarón crea el grupo. Al grupo ustedes responden con su correo electrónico y yo los tengo y los incorporo autorizándoles para que tengan acceso al Google Drive y puedan bajar las clases grabadas. Bien, es un trabajón, pues son muchos estudiantes, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si logramos armoniosamente ir avanzando en esto, ¿no? Bien. Entonces le pones diseño experimental 2022, Aarón, porque hay un diseño experimental 2021. Bueno, seguimos. ¿Cuáles son las pruebas más comunes que vamos a usar en nuestro curso? Si ustedes se fueran a la bibliografía, a revistas científicas, y anotaran qué pruebas son las que usaron los investigadores, pongamos, si hiciéramos una inspección de la revista La Técnica, de la Universidad Técnica de Manabí, o de la revista Acuatécnica, también de la Universidad Técnica de Manabí, o de la revista Ciencia de la Universidad de Milagro. Vamos a hacer ese ejercicio para la clase que viene. Simplemente se meten y toman 10 trabajos de la revista, de las 3 revistas que les mandé. Una es ponen revistas científicas UTM, lo ponen en Google. Eso les va a mandar a las revistas de la Universidad Técnica de Manabí. Esa universidad tiene unas 6 o 7 revistas, de las cuales 2 conciernen al campo de la biología. Una es La Técnica, que son una revista agropecuaria, pero también tiene trabajo de pesquería, y la otra es la revista Acuatécnica, que tiene trabajo de acuicultura. ¿Qué quiere? ¿Para dónde va? Ok, bueno, a las 6 viene Mario. ¿No nos va a ayudar entonces? Bueno. Es mi nieto que se está yendo. Entonces, lo que quiero es que agarren 10 trabajos, cada uno de ustedes. Si es el mismo, no importa, claro, no van a saber si es el mismo porque, bueno, aunque ustedes somos, ¿cuántos? Dimos que ustedes son 26. 26 entre 3.
Me quedan 9 equipos. ¿Ustedes ya forman sus equipos desde hace tiempo o cómo están trabajando? Cuando les piden que hagan trabajo en conjunto. Ya tenemos, profe, equipo. Ok, bueno, entonces los equipos están armados. Ustedes agarran su equipo. Pero, ¿de qué? ¿De cuántos estudiantes por grupo? 3. Okay. Puede haber algún grupo de 2, pero con 3 es suficiente. Entonces, se van a ir a 10 artículos de estas revistas, la revista Acuatécnica, la revista La Técnica y la revista Ciencia de la Universidad de Milagros, la UNEMI, y van a notar qué pruebas estadísticas usaron los investigadores en esos trabajos. Algunas van a ser pruebas de comparación de medias, otras pruebas de análisis de varianza, otras análisis de regresión. Van a notar todas. Cada trabajo va a tener algunas pruebas, a veces una sola prueba, a veces son varias, pero lo que quiero es que las anoten para que se den cuenta de que las pruebas que vamos a estudiar en el curso responden a lo que usualmente se usa en ciencia aquí en el Ecuador. Esa es la idea, ¿no? Que ustedes mismos se percaten de por qué hemos seleccionado las pruebas que vamos a estudiar en este curso. Vamos entonces ahora como a ver que las pruebas más básicas son una cosa es la descripción estadística de algo y otra cosa son las pruebas de comparación de hipótesis. Cuando yo describo una población, yo indico el promedio, la dispersión, cuál es el tamaño máximo y el mínimo. Pongamos que estamos midiendo caritas en playita mía. Y yo tengo varios vendedores, voy a muestrear 5 caritas en los primeros 10 vendedores. Voy a terminar con 50 caritas medidas. Entonces, voy a tener entonces el primer vendedor 5 caritas, el segundo 5 caritas, y al final tengo mis 50 caritas. La pregunta es, ¿cómo describo yo las caritas que hay en venta en Manaví, en Playita Mía, en un momento determinado? Entonces, un número que suele ser la característica fundamental es el promedio. La talla promedio de las caritas en ese sitio sería la suma de los 50 dividido entre 50. Pero también voy a tener la carita más pequeña y la carita más grande. Eso me da un índice, una información de la dispersión. Cuán distintos tamaños tienen las caritas, cuál es la carita menor, cuál es la carita mayor. Yo también puedo hacer un histograma con todas las tallas de las caritas, de tal manera que tengo estructura de tallas. Si la carita menor tenía 13 centímetros y la mayor tenía 30, yo voy a cada 2 centímetros voy a hacer una ponderación de cuántas caritas había de esas tallas. Al final voy a tener un histograma de frecuencia con todas las caritas que mostré en Playita Mía. Entonces, yo estoy haciendo una descripción de la población de caritas, pero no la estoy comparando con nadie. Para comparar la población de caritas, pongamos, yo hago un muestreo en octubre, luego lo repito en noviembre, lo repito en diciembre. Y así voy mes a mes, una vez al mes. Entonces yo puedo comparar el promedio de enero con el promedio de diciembre. Para eso necesito una prueba estadística. Para describir no necesito una prueba estadística, solamente una descripción. Voy a dar el promedio, la varianza, la desviación estándar, puedo dar el sesgo, puedo dar la kurtosis, que son descriptores estadísticos de una muestra. Pero en este curso lo que nos interesa más que todo es las pruebas de comparación. Entonces, yo pudiera comparar una mesa de venta de pescado con la siguiente, si es que acaso eso tuviera algún interés. Entonces yo tengo 5 caritas medidas, claro, 5 es poquito, ¿no? Pero bueno, es más de una. Y comparo la mesa 1 con la mesa 2 con la mesa 3 y así con las 10 mesas que medí, ¿no? Le medí 5 caritas a cada uno. Entonces, con un promedio, yo puedo comparar los promedios usando pruebas de Stubbe. También puedo usar pruebas no paramétricas. ¿Vieron pruebas no paramétricas con el profesor Kleber o con el profesor Hans? Vimos con el profesor Briones, no paramétricas. Ah, con Briones. Ok.
Ya. Entonces, las pruebas más comunes de comparación de medias van a ser la TED-Student o la Wilcoxon o Mann-Whitney, que son equivalentes. Luego tenemos las pruebas con más de 2 poblaciones, más de 2 promedios, que son las pruebas de ANOVA. El ANOVA puede ser de una vía cuando mido un solo parámetro. Entonces, ahí aplico una prueba de ANOVA de una vía. Si acaso las restricciones de las pruebas paramétricas no se cumplen, pues usaré el ANOVA no paramétrico como es la prueba de Kruskal-Wallis. Cuando tengo más de una vía, pongamos que yo tengo un experimento donde usé distintas temperaturas y distintos pHs, y yo estoy midiendo una velocidad, cómo se afecta el crecimiento de una planta cuando me cambia la temperatura y el pH en el suelo. Entonces tengo un conjunto de plantas que cultivé en esas condiciones y voy a comparar las tallas alcanzadas por la planta luego de 2 meses de cultivo bajo condiciones de distinto pH del suelo y distinta temperatura. Este es una ANOVA de 2 vías, donde tengo temperatura y pH, son los 2 elementos a comparar. Yo pudiera tener una ANOVA de muchas vías: temperatura, pH, luminosidad, nutrientes, y cuanto más complicado sea, pues más variables meto, ¿no? Pero la idea de estas pruebas no es hacerlas extremadamente complicadas, ¿no? Biólogo, disculpe, un compañero dice que si la puedo aceptar, que se le salió, dice. Ah, Ángel Zambrano. Sí. Ya, está listo. Bien, entonces, las otras pruebas que son muy comunes que van a ver son los análisis de regresión. La regresión es donde comparan la variabilidad de una variable independiente en función de una variable dependiente en función de una independiente. Por ejemplo, si yo grafico temperatura ambiental contra consumo de agua en una ciudad, vamos a ver que a medida que aumenta la temperatura, el consumo de agua en la ciudad aumenta. La gente se baña más a menudo, la gente suda más, por lo tanto toma más agua, y ahí vamos a ver entonces una relación seguramente lineal. Cuanto más alta es la temperatura, más sed tiene la gente y por lo tanto consume más agua. Entonces ahí tengo una relación de tipo regresión. Y bueno, lo primero que me da es la correlación, ¿no? Si hay asociación entre 2 variables, y luego que existe una correlación, yo puedo medir cómo varía una en función de la otra. Eso ya es una relación de dependencia, como es que lo da la regresión. Entonces, estamos viendo que pruebas de comparación de medias, comparación de 2 medias, comparación de más medias, y las pruebas de regresión son las pruebas más comunes que ustedes van a encontrar en la literatura. Puede haber alguna ya que se sale de lo común. Las pruebas de G cuadrado se usan mucho con análisis análisis genético. Las tablas de contingencia, de las cuales G cuadrado es una de ellas, ¿no? Yo creo que eso va a explicar la mayoría de las pruebas que van a ver, ¿no? Hay unas pruebas de análisis estadística multivariada, que es menos común, pero que también las pueden ver: el análisis de agrupamiento, el análisis, las regresiones múltiples, donde tú tienes una regresión no por una variable independiente, sino muchas variables independientes. Entonces, estas regresiones múltiples son muy útiles y la van a ver eventualmente en algunos trabajos. Pues entonces, ¿entendió el trabajo que van a hacer? Profesor, pero una pregunta, ¿pero que tenemos que poner el título del trabajo y qué pruebas usaron? ¿O solo ponemos Poner el título del trabajo y las pruebas que se usaron? Pueden hacer una malla, ¿no? Una matriz, donde tenemos revista 1. Entonces, revista 1, trabajo 1, y pone entonces el título del trabajo, autores, años y las pruebas que usaron. Ya listo, profesor.
Entonces van a ver que hay pruebas que se empiezan a repetirse. Profe, ¿podría repetir lo que dijo que iba la tarea? Sí, sí. Tenemos 3 revistas: La Técnica, Acuatécnica y Ciencia de la Universidad de Milagro. No, lo que le dijo a Diego, le dijo ciertos parámetros, creo. Uy, ahora no me acuerdo. Diego, ¿tú te acuerdas? Lo que dijo el profesor fue que hiciéramos una matriz porque a veces se repiten las pruebas y para no estar poniendo cada rato, puedes poner, por ejemplo, Claro, yo arriba, yo tengo... una prueba T, X, 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 y ya para no repetir acá. Claro, entonces ok. en la columna, arriba en la columna pongo pruebas de comparación de media. De Student, Wilcoxon. Y luego pruebas de ANOVA, 1 vía, 2 vías, 3 vías. Prueba de Kruskal-Wallis, que es ANOVA no paramétrico. Y pruebas de regresión y pruebas de G cuadrado. Entonces, al final vamos a poner con X el trabajo respectivo. Estamos evaluando qué pruebas usó. Es simple, lo que necesito es que hagan el ejercicio para percatarnos de que las pruebas que vamos a evaluar en este curso realmente responden a lo que la gente está usando comúnmente. Profe, te decía para repetir la tarea, es que a mí se me salió del Zoom y no pude escuchar. Ok, mira, claro, como no tenemos grupo creado, porque si no yo les pasaba por escrito, pero ¿cómo se las mando? De todas maneras yo voy a ver si tengo los correos de ustedes del curso antes pasado. Aarón, perdón, tú eres Ángel Zambrano. Vamos a tomar, primero vamos a constituir nuestro equipo de trabajo, ¿no? Con otros 2 estudiantes, y vamos a explorar por internet 3 revistas. Una, La Técnica de la Universidad Técnica de Manabí, la otra es Acuatécnica y la otra es Ciencia de la Universidad de Milagro. Vamos a buscar 10 trabajos en cada una y vamos a anotar las pruebas estadísticas que usaron esos autores. Pero para eso entonces construimos una matriz donde vamos a tener el trabajo revisado y luego una serie de columnas. La primera, prueba de Student, prueba de Wilcoxon, ANOVA de 1 vía, ANOVA de 2 vías, ANOVA de 3 vías, Kruskal-Wallis, regresión y cuadrado. Esas son todas las pruebas, a no ser que surja alguna nueva o que no es común, y entonces la ponen ustedes en la columna. ¿Está claro, Ángel? Sí, profe. Gracias. Bueno. Profe, las clases que que está grabando, ¿por qué medio la iría a subir? Esa se coloca en la puedo poner en el aula virtual, ¿eh? Porque se me va a complicar Yo puedo colocar en el aula virtual todas las clases, porque ellas pasan de formato MP4 a formato, yo sé que la otra vez lo hice, era como el YouTube, de tal manera que ustedes podían, en el aula virtual, tenían todas las direcciones, simplemente se meten y bajan su clase. Eventualmente yo les voy a dar el acceso para que entren a Google Drive y las puedan bajar, porque el aula virtual no acepta archivos muy grandes. Pero yo sé que para la versión de los profesores, yo subí a la aula virtual un conjunto de una muestra de clases grabadas y ocupaban muy poco espacio porque eran simplemente direcciones de internet. Ok, ¿está claro, Anthony? Bien, vamos a seguir. Ayer ustedes me decían que con el profesor Jesús Briones habían trabajado con paquetes estadísticos, con el SPSS, inclusive habían trabajado con R. En este curso vamos a trabajar con el Infostat y ya les paso el...
Profe, usted había mencionado que eran 10 por revista, ¿no? La técnica, revista, sí. técnica y la ciencia de milagro. Sería Em, 30. Quizás es mucho, quizás es mucho. O 10 10 total, digo, profe, 10 en 10 total. total. 10 en total, sí. Que pongamos 4 de una, 3 de otra y 3 de otra. Ok, profe. Ahí tiene en el chat la página para bajar el Infostat. No bajen la versión estudiantil, bajen la versión normal. Como no estamos pagando, la versión normal no se vence, va a quedar permanentemente en sus computadores, pero no van a poder imprimir los resultados. Entonces yo lo que hago es que cuando tengo el resultado, piso imprimir pantalla y lo pego en Word y de esa manera pues solvento el problema de que no me deja imprimir. ¿Estamos claros por allí? Sí, profe, la versión normal. Ok, entonces vamos a trabajar con Infostat. Algunas cosas, obviamente no todo, pero lo importante es manejar los paquetes estadísticos para beneficio de ustedes. Hay muchas cosas que el Excel tiene. Una primera instancia trata de trabajar en Excel porque es más cómodo, porque ahí es donde están los datos, ¿no? Pero enseguida Excel se agotan. Curiosamente, han pasado las décadas desde que Excel fue creado y no ha modificado una sola prueba estadística de Excel. Yo no entiendo por qué no les costaba nada hacerlo, incorporar, por ejemplo, análisis no paramétricos en Excel. Pues no hay, todo es paramétrico en Excel. Si necesitas algo no paramétrico, te tienes que ir a Infostat o hacerlo a mano. Ustedes van a hacer a mano muchas cosas. Bueno, jóvenes, con esto hemos terminado el capítulo 1 del curso. El próximo miércoles tengo clase con ustedes, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar con la homogeneidad de varianzas, normalidad de los datos en pruebas paramétricas. Vamos a trabajar, el capítulo tiene que ver con inferencia basada en dos muestras. Pruebas de Stubben, pruebas de Wilcoxon, pruebas del signo. Pero vamos a medir las restricciones que tienen las pruebas paramétricas para poder trabajar en ellas, y si esas restricciones no se cumplen, cómo transformar los datos para tratar de que los datos cumplan, corregir la falta de normalidad y homogeneidad de las varianzas. Si aún así no se puede, pues entonces uno recurre a las pruebas no paramétricas y vamos a ver algunas pruebas no paramétricas. Las van a hacer todas a mano, paso a paso, pero luego ya usamos los paquetes estadísticos. Inclusive, conviene usar el Infostat para confirmar que lo que ustedes hicieron es correcto. Cuando traten de confirmar y no les da igual, ni siquiera me manden el resultado, sino que ya ustedes saben que está dando mal y tienen que averiguar por qué da mal. Entonces no hace falta que el profesor les corrija la cuestión, sino que ya de una vez ustedes lo mandan verificado. Bueno, entonces tienen asignado el deber. Aarón, me ayudas con los estadísticos, yo te paso ya la lista y nos vemos entonces el miércoles que viene. ¿Alguna duda, alguna pregunta?
Nada, ok. Entonces nos vemos el miércoles. Hasta luego. Ok, profe.